Mañana sábado comenzará el censo digital y para saber qué pasos seguir, que ya le damos la bienvenida en BTV Noticias a Deli Lionel Vera. ¿Cómo estás? Bienvenido, Deli. ¿Qué tal, Rosario, Miguel? El saludo para todos en casa. Muy elegante siempre. Bueno, muchas gracias. El saco. Sobre todo, le queda muy bien, le queda muy bien. Es así, mañana comienza el censo a partir de la hora 21 a las 9 de la noche es cuando se habilitará la página y se extenderá hasta el 17 de mayo, bajo las dos modalidades, a través de la manera virtual, como la vamos a conocer ahora, y todavía no está definido cuándo va a comenzar de manera presencial. Desde el INE aseguran que será dentro de un mes, pero aún no está definido. Vamos a conocer la primera placa para ver de qué se trata el censo y qué es con lo que nos vamos a encontrar en el día de mañana a partir de la hora 9. Nosotros vamos a entrar a la página del censo, es censo2023.uy y se desplegará esa imágenes que ustedes están viendo en casa. Censo de Población, Hogares y Vivienda 2023 comienza el 29 de abril a la hora 21 y ahí tienen el botón para iniciar, donde dice iniciar censo. El censo digital se habilitará en un día. Cuando hacíamos la captura de la imagen para darla a conocer, decía un día, 6 horas, 20 minutos y 7 segundos. Ese es con lo que nos vamos a encontrar en el primer lugar. Al hacer clic en iniciar censo en el día de mañana a partir de la hora 9, se abrirá una nueva imagen que ahí la estamos viendo y va puntos por puntos. Con eso nos vamos a encontrar ingreso al censo digital y se desplegarán 5 puntos. Bienvenida y cláusula de consentimiento informado, el paso 1 de validación de los datos, ingreso de datos de medidor y cuenta de la factura de UTE. Paso 2 de validación de datos, ingreso de datos de la persona que completará el censo. El paso 3, la validación de datos, verificación del teléfono celular o correo electrónico. Ahí ya vamos viendo qué es lo que nos va a pedir la página para iniciar el censo. Esto no quiere decir que completamos estos datos y ya está. Este es el paso previo que debemos completar para luego acceder al cuestionario del INE. El penúltimo paso es la confirmación de la validación de los datos y comienzo del censo digital, y después hay una pequeña descripción en cuanto a las viviendas colectivas y locales para tener una referencia, para saber de qué se está hablando. En el caso de las viviendas hay una aclaración que dice son viviendas colectivas las destinadas a ser habitadas por un grupo de personas sujeta o con autoridad o régimen común, que no se basa en lazos familiares ni de convivencia, sino en razones de trabajo, por ejemplo, atención médica, estudio, militares, religiosas, reclusión, etc. La vivienda colectiva puede ocupar también un edificio de forma total o parcial. Y en el caso de los locales son aquellos edificios destinados exclusivamente a alguna actividad sin fines residenciales, como por ejemplo los comercios, los depósitos o también la industria. Vamos con la primera placa, con lo que tiene que ver con la bienvenida y la cláusula de consentimiento. Cuando nosotros hacemos clic ahí se nos van a desplegar estas 3 placas nuevas que dice: le damos la bienvenida al Censo Digital de Población, Hogares y Viviendas 2023. Antes de comenzar, esto hay que tenerlo en cuenta. Previo a comenzar con la aplicación de estos datos, dice: recuerde tener a mano los siguientes elementos: número de medidor y número de cuenta de UTE del hogar a censarse. Lo encontrará en la factura de UTE. Número de documento de identidad de los integrantes del hogar. Correo electrónico o teléfono celular uruguayo que recibía mensaje de texto SMS. Ahí hay puntos que son muy polémicos y que estuvieron también en la palestra pública en esta semana, en lo que tiene que ver con el número de documento de identidad de los integrantes. Sí. Mucha gente se rehúsa a dar el número de cédula de identidad porque entienden que viola sus derechos. También se puede hacer un cruzamiento. Esto solo te lo pide la página web. Esto solamente si lo se pide termina siendo la presencial, no te piden la cédula. No te pide presencial. Hay que aclarar también, Miguel, que esto no exime que después de completar el censo de forma virtual, el censista llegue al hogar. ¿Pero qué va a hacer el censista? Va a pedir el código que vamos a tener al final de este proceso. El hacerlo virtualmente no quiere decir que el censista no llegue a la casa. No va a ser el cuestionario que ya teníamos, ¿no? Lo que le va a decir, la persona le va a dar el código y el censista va a verificar que esté todo en orden y se va a ir. En caso de no completar este formulario, el censista ahí en ese caso procederá a hacerle todo el cuestionario. Pero seguimos con esta misma placa. Después tenemos otra que dice cláusula de consentimiento informado. La información que se releva en el siguiente formulario se marca en la ley número 16.616 del 20 de octubre de 1994 y decreto. Bueno, hay todo lo que tiene que ver con el marco legal para
informarle a la población de que estos datos son exclusivamente con el fin de recabar datos y que van a ser utilizados solamente para eso. Y la última placa, ahí está el consentimiento expreso. Acepto los términos de este consentimiento o no acepto los términos de este consentimiento. En caso de aceptar los términos de consentimiento, se desplegará el siguiente paso, la siguiente placa, que la vamos a estar viendo aquí en pantalla en cuanto a este censo, que tiene que ver con los datos que decíamos en cuanto a UTE. Ingrese los datos que figuran en la factura de UTE del hogar a censarse. Estos datos se solicitan con la única finalidad de constatar la ubicación geográfica del hogar a censarse. Y ahí ustedes ven en su casa una pantalla en la mitad que muestra lo que es un recibo de UTE y les marca también de dónde sacar para guiarse esos datos en cuanto al medidor y el número de la factura. Y después lo que tenemos que hacer es poner el número de medidor y el número de cuenta en cuanto a UTE. Aquí estoy pensando en voz alta ahora. El que está colgado no puede hacer el censo web. No, en este ¿Es caso así? no. ¿Me explico? Sí, en este caso no. Claramente. El que tiene una conexión irregular, Ahí está. Sí. por ejemplo, Ilegal. en este caso no puede hacer. No puede hacer. Vía web Tiene no. que esperar, claro, vía web no. Tiene que esperar a que la persona, el censista, llegue a su casa. Pero ¿qué pasa si no tengo estos datos? Claro, Lo que no se está la comunica, factura a no mano. está la factura a mano, por Sí. ejemplo, se extravió, se perdió, no la tenemos. Correcto. El INE dice que si usted no tiene servicio de UTE o si la conexión es informal, también será censado y el censo no tendrá ninguna consecuencia sobre el tipo de servicio o conexión eléctrica de la que dispone su vivienda. En este caso no puede realizar el censo digital debiendo esperar la visita del censista. El siguiente paso es el de la validación de datos, ingreso de datos de la persona que completará el censo. No quiere decir en este caso que sea la persona que vive en la casa. Quizás ustedes están en su casa con el núcleo familiar y designan a alguien que se encargue de completar esos datos. No es un formulario por cada persona, es un formulario por hogar. Es un buen dato ese, te hago un paréntesis muy breve, porque de repente hay un matrimonio claro. mayor, 85 años cada uno, y bueno, y viene un nieto, un hijo, Y que tiene acceso a internet pero no sabe cómo utilizarlo, quizás y pide ayuda a un nieto, a un familiar o a un vecino. Dije 85 para poner Claro. un techo, capaz que tienen menos y tampoco Capaz que podrían tienen hacerlo, menos, pero está bien. lo ayuda a un hijo, un nieto y no pasa Es nada. así, es para dar también la facilidad de que las personas puedan acceder y que abarque a la mayor cantidad de gente posible. Y en la validación de datos, bueno, dice ingrese sus datos, el nombre y el apellido, reiteramos, de la persona que se encargará de hacer el censo del hogar. Después tenemos el documento de la cédula de identidad y en los últimos dos pasos elija el medio de contacto. En esta instancia recibirá un código de acceso al medio de contacto que ingrese. Este código tendrá validez por 24 horas y también el correo electrónico. ¿Por qué son estos puntos importantes? Porque ustedes recibirán un código para después finalizar el trabajo de forma virtual y luego proceder a completar el formulario. Tienen que elegir uno de los dos. Puede ser el teléfono celular o el correo electrónico en este caso. Ahí puede demorar, puede ser que demore en caer el código, no hay tampoco que preocuparse. Esperamos algunos minutos, quizás unos 15, 20 minutos. Recuerden que también al iniciar a las 9 de la noche, un sábado, un fin de semana, cuando la gente tiene también un poco de tiempo libre, puede ser que la página se caiga debido a la demanda. Pero bueno, intentamos nuevamente y los datos no se pierden, ¿tá? Además, va a ser útil solamente para cuando venga el encuestador al domicilio, o sea que hasta ese entonces no va a ser necesario. Sí. No hay problema por la demora. En ese caso no hay problema. Y el último paso es la confirmación de la validación de datos y el comienzo del censo digital. Ahí lo vamos a ver en una de las penúltimas placas, donde está mostrando que es la confirmación de que se ha realizado con éxito el proceso de validación de los datos para realizar el censo digital, el paso previo a comenzar el mismo. Ahí tenemos la verificación del teléfono
teléfono celular, ahí ingresamos el número de acceso al que envía el INE, al que envía el gobierno el código. Después tenemos la verificación del correo electrónico, si fue este el medio que se eligió. Ahí completamos con los códigos y, por ejemplo, en caso de que suceda de que no llega el mensaje, ustedes pueden hacer clic nuevamente en no me llegó y solicitar un nuevo código. Entonces esa es la manera de la que podemos hacerlo de forma virtual. Algunas cosas a tener en cuenta: comienza mañana, reiteramos, a las 9 de la noche, se extiende hasta el 17 y una cosa que hay que tenerlo bien claro: hay que aportar datos veraces. Es muy bueno lo que estás diciendo. Hay que aportar datos veraces. ¿Por qué? Porque el gobierno después trabaja con políticas de calidad. Hay que tener un relevamiento de los datos para ver cómo se encuentra el país, cómo se encuentra la sociedad, y esos elementos, esos argumentos, esa información que se le otorga al gobierno tiene que ser veraz. En caso de que no sea veraz, hay multas, hay sanciones económicas que alcanzan hasta las 80 unidades reajustables. Sí, porque además de repente alguien tiene, supongamos, 2 calefones y le dice no tengo uno solo. Bueno, ¿no? También. Una cosa que no tenés por qué saber, pero me quedó, esto, uno puede estar con esto, llenando esto 10 minutos o 1 hora y media sin problema. Sí, no hay problema. No hay Digo problema. porque incluso hay que destacarlo. cuando uno va a sacar una visa para Estados Unidos, viste que vas ventana por, si demorás, se te va cortando cada rato. Tenés que empezar de nuevo. Bueno, por ejemplo, uno pasa a veces cuando va a sacar dinero a un cajero automático o a una red de cobranzas, después que pasa 10 minutos tiene que volver a hacer la transacción de nuevo porque se inhabilita. En este caso está hecho este sistema para que se pueda demorar. ¿Por qué? Porque en caso de que se corte la luz, la energía, haya un apagón, haya cualquier cosa, los datos quedan cargados, y por eso el número de contacto, para ponerse en contacto con la persona, valga la redundancia, y ahí decirle en qué paso se quedó y tratar de ayudarlo para que reenganche. Muy bien, gracias, Deli. Por favor, a las órdenes. ¿Me ayuda mañana de noche? No. ¿Cómo no? Siempre tan amable, gracias.